Ya. Hola, muy buenas tardes. Está con nosotros la licenciada Daisy Bastidas, fisioterapeuta. Nos va a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con los buenos hábitos posturales y también gimnasia laboral, entre otros temas que son de gran interés para toda la comunidad que nos encontramos laborando en las oficinas o desde casa específicamente con el teletrabajo y también pues para algunos sectores ya que se encuentran laborando desde sus oficinas que tienen que salir y a trabajar ya desde sus sectores. Muy buenas noches, Daisy, bienvenida, el espacio es tuyo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, mucho gusto. Bueno, vamos a hablar un poquito, como dice Julio, de los cuidados posturales que debemos adoptar para el trabajo, ahora que todos estamos en casa, para adecuar nuestro lugar de trabajo para no lesionarnos. Vamos a ver un poquito de lo que son los conceptos que les he traído acá, de las cosas que se tiene que saber para poder adecuar nuestro lugar de trabajo, ¿ya? Gracias. Vamos subiendo un poquito. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre los cuidados posturales que nosotros debemos adoptar para evitar las lesiones en el trabajo. Vamos a hablar un poquito de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. En el 2017, la segunda causa de la discapacidad del mundo fue ocasionada las lesiones laborales. Estas se ocasionaron el 16% de los años vividos con discapacidad por parte de los trabajadores. El dolor lumbar es uno de los motivos más comunes de discapacidad dentro de lo que es el trabajo en todos los aspectos, siendo de oficina, siendo de bodega, siendo para trabajos de carga. Estas mediciones se realizaron en 1990 y su prevalencia varía en función de la edad y el diagnóstico entre 20 y 33% de las personas que presentan un trastorno musculoesquelético. Alrededor de 770 nuevos casos de personas con enfermedades profesionales se registran a diario en Latinoamérica, según estimaciones de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el objetivo de esta charla es conocer sobre las lesiones musculoesqueléticas que pueden ser ocasionadas de manera laboral. Ahora, sobre todo, que estamos trabajando sentaditos desde la casita y crear una guía preventiva que puede ser aplicada en personas como en trabajo de oficina, ¿no? Tenemos varios factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo son realización de movimientos rápidos de forma repetitiva. Estos movimientos pueden ser, por ejemplo, nosotros trabajamos en nuestra computadora, utilizamos mucho el mouse y el movimiento pequeñito que hacemos al mover el mouse para mover el cursor, este es un movimiento repetitivo que lo hacemos durante largas horas de exposición al trabajo y esto nos puede ocasionar lesiones. El mantenimiento de una postura que suponga una contracción muscular. Por ejemplo, nosotros nos sentamos frente al computador en el escritorio y nos mantenemos en esta posición durante largas horas, sin por lo menos movernos un poquito o estirarnos un poquito. Esto nos puede atraer contracturas musculares y futuras lesiones. En otro tipo de trabajo también la realización de esfuerzos más o menos bruscos, giros inesperados, giros bruscos, por ejemplo, levantarnos de una manera brusca de nuestro lugar de trabajo puede ocasionar lesiones musculares también. Cuando son trabajos de esfuerzo, la manipulación de cargas, las sobrecargas, pueden también ocasionar lesiones. Hay otros factores de riesgo como son los psicosociales relacionados con la organización de trabajo, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los musculoesqueléticos y la exposición a largas horas de trabajo, son los que nos pueden conllevar a lesiones. Vamos a ver un poquito cuáles son las lesiones musculoesqueléticas que se pueden ocasionar trabajando frente a un computador sentados en escritorios. A nivel de cuello podemos obtener un síndrome cervical que se le conoce como cervicalgia.
A nivel de los hombros podemos tener un síndrome del manguito rotador. A nivel de los codos podemos tener una epicondilitis. A nivel de las muñecas, el conocido síndrome del túnel carpiano. A nivel de la muñeca también tenemos la tendinitis de Kerbein. A nivel de la zona baja de la espalda, y es el más frecuente, es la lumbalgia. Si nosotros tenemos ya estas patologías, por ejemplo, a nivel del raquis, a nivel de la columna vertebral, que son patologías crónicas, y debido al dolor que este nos ocasiona, tomamos posiciones inadecuadas. Esto va haciendo que nuestro sistema musculoesquelético empiece a deformarse, y así más profunda podemos tener una cifosis o desarrollar una escoliosis, ya deformando nuestro sistema musculoesquelético. Vamos a hablar un poquito de lo que es la higiene postural. La higiene postural. Aprovechando una consulta para las personas que nos van a estar viendo. No sé si es que luego de esta diapositiva tienes la explicación acerca de lo que es una cifosis, una lordosis, una escoliosis. ¿Cuándo saber que tengo algo de eso? No sé si es que nos vas a explicar luego. No, bueno, yo lo había puesto esto como breves rasgos, ¿no? La cifosis y la escoliosis, estos son desviaciones a nivel de la columna vertebral. La cifosis tú puedes darte cuenta con la llamada joroba. Esto es una cifosis. ¿Ya? La escoliosis es cuando tienes una curvatura, tú le ves a la persona de frente y podemos ver que por ejemplo, un hombro está más arriba del otro y estamos como que un poco chuecos, ¿no? Pero esto simplemente se lo puede diagnosticar por medio de una evaluación médica, ¿sí? Estos son problemas que pueden, problemas un poco más profundos de las lesiones laborales. Sí he visto yo casos de que las personas empiezan a desarrollar este tipo de deformidades debido a la mala posición que adoptas en tu lugar de trabajo. Entonces, sí se puede desarrollar. Claro que para desarrollar esto y para que sea de una manera muy notoria, tiene que ser años que tú hayas optado por una mala posición y una mala postura. Malos hábitos, ¿no? La higiene postural, vamos a ver. La higiene postural es el conjunto de normas cuyo objetivo es mantener una posición del cuerpo, como te decía. O sea, la posición del cuerpo, nosotros por lo regular no estamos conscientes de cuál es una posición inadecuada. Nosotros a veces por el dolor, por el trabajo, por la comodidad, adoptamos posturas viciosas, que esto puede ocasionarnos deformidades o lesiones con el paso de los años. La higiene postural, esta la podemos ver en quietud o en movimiento, y así evitar lesiones, aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral. Como te decía, cuando nosotros empezamos con las deformidades de columna vertebral es cuando vienen los casos más pronunciados, como los que ya nombré anteriormente. Podemos evitar que se presenten dolores y disminuir riesgo de lesiones si nosotros tenemos una adecuada postura. También debemos aprender a realizar esfuerzos de la vida cotidiana de forma más adecuada y se disminuirá el riesgo de las lesiones. En el análisis de la higiene postural se requiere el conocimiento del entorno para mantener posturas de trabajo adecuadas y tener en cuenta el mobiliario y las condiciones en que nos movemos, que todo esté adaptado para que nosotros no esforcemos demasiado nuestras articulaciones, nuestros músculos. Y tenemos que diseñar nuestro puesto de trabajo con la iluminación, exigencia de actividades, entre otras, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de la ergonomía. La ergonomía es el campo de conocimiento multidisciplinar que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan el diseño de productos o procesos de producción. O sea, se trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno que genera la discapacidad y necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, la seguridad, el bienestar de los consumidores, usuarios y trabajadores. Este concepto nos da la Sociedad Española de Ergonomía. Esto nos quiere decir que nosotros en nuestro
ambiente de trabajo, en nuestro sitio de trabajo, tenemos que mantener una buena postura y tener nuestras herramientas de trabajo de tal manera que esto no nos ocasione ningún sobreesfuerzo y no nos ocasione lesiones. Vamos a ver un poquito cómo debemos estar nosotros adaptados, ¿no? Ahorita que estamos trabajando en casa, tenemos que buscar el modo de adaptar nuestro sitio de trabajo como para mantener una buena posición y una buena postura. Aquí podemos ver en este dibujito lo que está correcto y lo que no es correcto. En el dibujo de lo correcto podemos ver que la persona está con la mirada horizontal hacia la parte superior de la pantalla. Esto es lo ideal. La cabecita no tiene que ir hacia atrás, no tenemos que irnos hacia adelante para leer, sino que tenemos que estar de manera horizontal para evitar que el cuerpo o el cuello tome una postura inadecuada. Los hombros tienen que estar de manera relajada, los hombros tampoco tienen que estar hacia adelante, sino tienen que estar sentada con los hombros un poquito hacia atrás, como que sacando pecho. Esa es una posición adecuada. Eso. Tenemos también que a nivel del hombro, brazo, antebrazo y muñeca, tiene que haber un ángulo de 90 grados. Si nosotros en nuestra casita no tenemos una silla con apoyabrazos, porque lo ideal es una silla con apoyabrazos para que el antebrazo descanse en ella, tenemos que mantener los brazos, los coditos lo más cerca del cuerpo posible. No tenemos que mantener los brazos hacia los lados abiertos, sino mantenerlos junto al cuerpo para que puedan descansar. La posición de la muñeca tiene que ser una posición neutra. No tiene que ir ni muy arriba ni muy abajo del escritorio como para poder tipear. Las piernitas tienen que también formar un ángulo de 90 grados. La silla tiene que ser regulada como para que nosotros pongamos nuestros pies apoyados en el suelo. Si no tenemos eso, lo que tenemos que hacer es buscar un apoyapiés. En nuestra casita podríamos buscar un banco, un cajoncito o algo como para apoyar los pies y que se quede y que tengamos la posición de 90 grados. Como podemos ver, tenemos que estar sentados como en una doble L, ¿sí? Es importante la posición para que no haya después futuras molestias. En este dibujo podemos ver que el cuello está en una posición súper incómoda, tal vez está cómoda en ese momento para la persona que adopta esta postura porque ya tiene alguna molestia, algún dolor, alguna lesión. Entonces tenemos que tratar de aprender a sentarnos para no lesionarnos la espaldita. También la espaldita tiene que ser en un ángulo recto con la curvatura fisiológica normal, ¿sí? Para evitarnos una lumbalgia. Claro, y en ese Bueno, que él está súper cómodo, pero en realidad eso a futuro le genera inconvenientes, ¿no? claro, eso, o sea, sobre todo en la zona lumbar. Bueno, y el resto de partes del cuerpo también, que con el tiempo, pero la zona lumbar en este caso sería la que más sufre porque estamos haciendo una presión, una compresión para que nos empiece a molestar. A veces nosotros, como digo, tomamos esta posición inadecuada por nuestras molestias o por nuestra costumbre. Al inicio, cuando nosotros empezamos a corregir la postura, va a haber dolor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando los músculos inadecuados para mantener nuestra postura. Cuando nosotros empezamos a corregir, va a haber un poco de molestia, pero después vamos a ir acostumbrándonos a lo que está bien. Porque hay personas que se les dice, siéntate recto, y dicen, no, es que no puedo. Y es porque ya estamos en esa posición viciosa y nuestros músculos ya están acostumbrados, nuestros músculos están contracturados, están contraídos, y al estirarse van a ocasionar dolor. Bueno, aquí vamos a ver un poquito lo que es cómo debemos ordenar nuestra área de trabajo. Tenemos la partecita más oscura que dice alta. Esta es la alta recurrencia con la que vamos a usar las cosas que están alrededor de nosotros
Tenemos la media y la baja. En la alta tiene que ir los objetos que nosotros vamos a utilizar normalmente, como pueden ser los cuadernos, los esferos, el mouse, que vamos a estar utilizando constantemente y no tenemos que hacer ningún esfuerzo como para acceder a ellos. En la parte media, las cositas que vamos a utilizar no muy frecuentemente, que estén un poquito más lejos, y en la parte baja las cositas que sí vamos a usar, pero ya casi para nada, como vemos aquí, puede ser una computadora, no sé, una perforadora, con el fin de que nosotros no tengamos que estirarnos para tomar las cosas. Y si vamos a estirarnos, tiene que ser tal vez una vez, 2 o 3 veces al día, para evitarnos nosotros hacer un movimiento de esfuerzo, ¿sí? Mientras las Vamos a ver un extremidades estén poquito más cerca cómo es. del cuerpo es mucho mejor, ¿verdad? Claro, las que tú vas a usar están más cerca de tu entorno, de tu frecuencia alta con la que vas a usar. Vamos a ver cómo debemos estar sentados frente al computador, cuál es la manera correcta de hacerlo, ¿no? El computador tiene que estar al frente de nosotros, no a un lado, no al lado derecho, no al lado izquierdo, no a lejos, porque queremos evitar lo que es la rotación de cuello y la rotación de tronco, ¿sí? Porque imagínense, ustedes están trabajando y cada rato tienen que regresar a ver, y cada rato tienen que regresar a ver. Obviamente vamos a desarrollar alguna lesión. Tenemos que tener el teclado frente al cuerpo también, y la parte superior de la pantalla, como ya habíamos dicho, tiene que quedar una línea horizontal. Tenemos que evitar la compresión del antebrazo. Debemos mantener lo que son los 90 grados con el escritorio a la altura adecuada, y esto también tiene que ser la silla a la altura adecuada para nosotros mantener este ángulo. Si nuestro escritorio es muy alto, podemos dar una compresión a lo que es a nivel de las muñecas o en los antebrazos. Y si tenemos tal vez esta molestia, tenemos que adecuar con algo para suavizar o redondear las partes del escritorio para que no se dé esto, ¿no? Tenemos que evitar el tipear, el digitar con los brazos en suspensión. Esto se puede dar cuando el escritorio es muy alto o el escritorio es muy bajo. Entonces nosotros estamos con los brazos colgados, escribiendo, digitando. Tenemos que siempre apoyar antebrazos en el escritorio. Tenemos que evitar la extensión de la muñeca. La muñeca tiene que estar en una posición neutra. Esto es una posición neutra, ¿no? La muñeca no tiene que estar hacia arriba ni hacia abajo, como para que se puedan dar las contracturas o puedan darse los pinzamientos, tal vez a nivel de nervios. Mantener las muñecas alineadas con respecto a los antebrazos. Como les decía, hay que cumplir esto del ángulo de 90 grados. Es lo ideal como para trabajar sobre un escritorio frente a una computadora. Evitar la hiperextensión de brazo, como les decía, o sea, lo que vamos a necesitar con mayor frecuencia tiene que estar cerca a nosotros, cerca a la computadora. El mouse no puede estar muy lejos porque nosotros, como esto lo utilizamos constantemente, tenemos que estirar mucho el brazo para alcanzar el mouse. Entonces, entre menos estiremos el brazo, es mejor. Muchas veces cometemos el error de utilizar el mouse sobre nuestro lado predominante. Por ejemplo, los diestros utilizan mucho lo que es la mano derecha, y para mover el mouse solo lo hacen con esta. Entonces, como les decía, los movimientos repetitivos son los que ocasionan las lesiones a nivel de muñeca y codito. Tenemos que tratar de utilizar el mouse con la otra manito también. A veces se nos hace difícil al inicio, ¿no? pero con la práctica ya nos hacemos ambidiestros. Con la práctica vamos practicando y vamos quitándole sobrecarga de trabajo a una manito y utilizamos las dos. Es de evitar la desviación de muñeca. Muchas veces nosotros al escribir ponemos las manos hacia afuera o hacia adentro tratando de buscar la mayor comodidad. Pero lo mejor es
tener, como les decía, las manitos en posición neutra, no hacia adentro, no hacia afuera, sino desde ahí empezar a escribir sin tratar de llevar las manos hacia los lados, ¿sí? Tenemos que siempre tener el respaldo de la espaldita y si no, bueno, como estamos trabajando en casa, si no tenemos el respaldo de la espalda en la silla, tratar siempre de estar en una posición recta, o sea, tener el ángulo de 90 grados, la doble L. Sí, Eso es para importante, ¿no? La doble L, creo que eso ya se queda en la mente de todos. La doble L, con eso ya, si estás curso ya sabes, la doble L es la solución. Sí, ¿no? Sí, entonces tenemos que tratar de mantener la posición recta, ¿no? Sin chorrearnos hacia un lado u otro lado o mantenernos en una mala postura. Vamos a ver ahorita lo que son un poquito las pausas activas. Nosotros no podemos trabajar de lleno durante 8 horas sin realizar algún movimiento del cuerpo. Como les decía, estos movimientos repetitivos hacen que se nos contracture las zonas musculares y así se dan las lesiones. Las pausas activas son ejercicios breves de estiramiento y movilidad articular que comprenden las zonas más afectadas por el sedentarismo. Por ejemplo, las manos, los brazos, las piernas, el cuello, los ojos también se ven afectados por esto de estar frente al computador. ¿Verdad? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Trabajo dice que las pausas activas constituyen una práctica beneficiaria para todos, preservan la salud del trabajador, inspiran la creatividad del grupo y mejoran la actitud general en el ámbito laboral, lo que termina en repercutir positivamente a la empresa y en su conjunto. La duración de las pausas activas pueden ser aproximadamente de 10 a 15 minutos y se recomienda hacerlo cada 2 horas. Es importante cuando ustedes vayan a hacer una pausa activa, no tener demasiado dolor. O sea, no esperar que ustedes tengan alguna molestia o algún dolor como para hacer este tipo de ejercicios. Tenemos varios beneficios, ¿no? Los beneficios son romper la rutina de trabajo, reactiva la energía de las personas. Bueno, nosotros creo que estamos enfocados en una computadora y al nosotros realizar otra actividad es como que nosotros nuevamente volvemos a retomar con nuevas energías el trabajo, estamos con más ánimo y más una alerta mejor. Previene las lesiones osteomusculares y mentales, el estrés, relaja los miembros corporales que más exigen en el trabajo y también activa los menos utilizados. Genera conciencia de salud física y mental entre las personas y el personal. Previene afecciones físicas y mentales por exceso de exposición a la pantalla o en general por una ejecución en una misma labor. Y mejora el tono muscular y la postura. Bueno, ahorita ya vamos a ver cómo se hace una pausa activa, ¿no? Una pausa activa, vamos a empezar nosotros con una respiración. Vamos a inhalar. Inhalamos profundamente, el abdomen se nos hincha un poquito y exhalamos en una exhalación profunda, en una exhalación larga, perdón, larga. Inhalamos y exhalamos de manera larga. Esto lo podemos hacer 3 repeticiones antes de empezar con la pausa activa. Vamos a cerrar los ojitos, tomamos aire y soltamos en una expiración larga, así como para empezar a relajarnos un poquito y concentrarnos en lo que vamos a hacer. Vamos a empezar moviendo el cuellito. Como vemos aquí en la imagen, vamos a mover hacia los lados. Es importante que el movimiento sea lento. Vamos a movernos lento. Siempre tenemos que tener un punto de partida, que es la zona media, ¿no? Empezamos de aquí, movemos hacia un lado como que queremos tocar el hombro y de ahí al centro y al otro lado. Es importante que este movimiento no ocasione dolor. No tenemos que forzar el movimiento ni pensar que entre más aplastemos, mejor estamos. No, simplemente tenemos que movilizar un poquito
donde no haya dolor, donde empiece nuestro punto de dolor, centro y otra vez al otro lado. Al inicio puede ser que esto nos ocasione dolor por lo que nosotros estamos frente al computador en una sola posición. Los músculos de la zona cervical se nos empiezan a contracturar, no hay la elasticidad posible de los músculos, entonces al realizar este movimiento puede ocasionarnos un poquito de dolor, pero es importante que se hagan todos los días. Si usted va haciendo todos los días, va a ver que va a flexibilizar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Por eso le digo que no es importante al inicio forzar el cuello, sino solo el movimiento hasta donde nos dé la cabecita. Esto lo podemos realizar 10 veces. El segundo puede ser una rotación de cuello, ¿no? Rotamos el cuellito acá, igual centro, y vamos hacia el otro lado, centro. Sí, los movimientos tienen que ser suaves, no de forma exigida, ¿no? Ahora vamos un poquito con lo que son los hombros y los bracitos. Para los brazos, hay para los brazos y hombros, unos estiramientos. Por lo regular, la tensión que nosotros ponemos al estar tipeando hace que los tendones se nos vayan acortando por el mucho. Entonces, este estiramiento, vamos a poner el bracito al frente. Igual, es importante que se haga hasta donde empieza el punto de dolor, que no sea doloroso. Este estiramiento lo vamos a mantener ahí durante 10 segundos. Contamos en nuestra cabecita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y soltamos. Y podemos hacer con el otro bracito. Podemos realizar 3 veces de cada estiramiento. Acá también tenemos, como se ve en esta parte, en la parte posterior de la persona, nos tenemos que tomar el bracito en la parte de atrás y alarnos un poquito. Igual, hasta donde empiece la zona de dolor, 10 segundos y soltamos y cambiamos de bracito. Igual tienen que ser 3 repeticiones. Vamos ahora con lo que son las muñequitas. Tenemos 2 estiramientos para las muñequitas. Estirado completamente el brazo, como vemos acá. Completamente el brazo, nos bajamos la muñequita, la manito, y contamos igual 10 segundos, solo hasta donde empiece la zona de la molestia, no tiene que ser muy forzado. Ahora vamos a hacer el lado contrario. Ahí vamos igual, estiramos totalmente el brazo y este es el que más molestia debe ocasionarnos. Sí. Igual a lo que es por lo que nosotros realizamos el trabajo con el mouse y lo que pasamos tipeando. Estos estiramientos nos van a ayudar mucho a, como valga la redundancia, estirar los músculos flexores y extensores de las manos, de las muñecas. Vamos a hacer también un poquito de movimiento de manos. El movimiento tiene que ser suave, abrir y cerrar. Estos ejercicios son súper facilitos, no nos llevan mucho tiempo. Estos podemos realizar 10 veces. Igual este de acá, que nos sirve para estirar un poquito los dedos y las muñecas. El que vemos acá con las muñequitas juntas, eso. Nos ayuda también. Los bracitos tienen que ir en esta posición. Eso. Y ahí sí movemos hacia un lado y hacia otro. Sí, igual podemos realizar 10 repeticiones. Daisy, Ahora vamos una consulta, Daisy. Las personas que, bueno, de hecho dos. ¿Cómo darse cuenta que ya tenemos un problema en el túnel carpiano o en el nervito rotador? ¿Cuándo el dolor ya rebasa y ya no está dentro de la normalidad y podríamos estar hablando ya de una patología para que las personas ya tomen en cuenta? Y adicional, si bien es cierto que todo este tipo de actividades que nosotros hacemos dentro de la jornada laboral, la pausa activa, existen grupos vulnerables o de riesgo que tengan algunos ya dolores crónicos. Para este grupo es recomendable aquello, podrían hacerlo o es bajo prescripción ya de su médico, en este caso de su fisioterapeuta. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, con esto de cómo saber si tienes una lesión ya, por lo regular, no te debería doler la muñequita. El síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, duelen lo que son los deditos de la mano, no puedes tú agarrar y hay dolor después de trabajar.
sobre todo en la palma de la mano y los dedos los 3 primeros deditos. Entonces, no, o sea, esto no debe ocasionar dolor. A lo mucho lo que te puede ocasionar el trabajo es cansancio, fatiga muscular, pero cuando ya hay dolor ya se trata de un problema, igual a lo que es a nivel de hombros. O sea, normalmente tú no tienes dolor, pero si ya empiezas con un dolor, puedes empezar con una lesión. Si es que hay personas con problemas crónicos, estos ejercicios son ejercicios muy suaves, lo que yo te estoy indicando ahorita. Son ejercicios muy suaves que se pueden realizar, como te digo, tiene que ser sin, o sea, solo hasta el límite del dolor, sin forzar demasiado las articulaciones. Y claro, siempre, si es que ya tienen algún tipo de tratamiento o ven algún fisioterapeuta o han consultado a un médico fisiatra, tal vez le va a decir los movimientos que no puede realizar, pero estos son movimientos estándares que no van a ocasionar más molestias ni dolor. Ahora vamos a ver lo que es a nivel de tronco. Bueno, como pasamos todo el día sentados, estos ejercicios también tenemos que realizarlo paraditos, ¿no? Entonces, nos tenemos que levantar los bracitos y movemos un poquito el brazo acá, nos estiramos un poquito la espalda, ¿no? Igual, aquí es importante que no haya dolor, ¿sí? Que el estiramiento llegue solo hasta donde no te ocasione molestia. Este de acá al lado lo había puesto, lo podemos realizar con la sillita. Y nosotros tenemos, como vemos aquí, abrimos un poquito las piernitas siempre para realizar estas cosas, la base de sustentación, o sea, los piecitos tienen que ser apartados, tiene que ser amplia la base de sustentación. Nos agachamos un poquito y nos arrimamos sobre la silla. Lo importante de esto es que estiremos toda la espalda, que sintamos que toda la parte de la espalda se nos estira. Nosotros hacia adelante, con los brazos hacia adelante, toda la parte de la espalda se nos estira y así flexibilizar los músculos un poquito de la espalda. Aquí tenemos un poquito de lo que es estiramientos de piernas, igual de la misma posición. Paraditos, tomamos el piecito hacia atrás hasta donde empiece la zona de la molestia sin forzar mucho la articulación. Este puede ser arrimado a una pared o puede ser igual tomado de la silla, ¿no? Una piernita adelante, la piernita de atrás se estira. Así estiramos un poquito las piernas. Y este, que es de tobillito, este es un ejercicio de ponernos en puntitas, como para trabajar un poquito el tobillo. Entonces, estos son ejercicios facilitos que tú puedes realizar, te llevan 10, 15 minutos, si no es menos, flexibilizas un poco, tú puedes empezar tu trabajo con estos ejercicios antes de realizar tu trabajo, cada 2 horas, vas a flexibilizar un poquito y vas a prevenir las lesiones también. Perfecto. Y eso sería todo dentro de las pausas activas. Correcto. Dexy, en la consulta, lo que tú has acudido a tu consulta, me imagino que la población trabajadora, la población económicamente activa, pues sí requiere bastantes de estos problemas por no haber realizado este tipo de movimientos dentro de la jornada laboral. Y aquí también, como nos van a observar personas que son dentro del ámbito de recursos humanos, de la seguridad y salud, y también emprendedores que tienen sus propias empresas, esto no es una pérdida de tiempo. Esto más es un beneficio porque si la persona se siente cómoda, saludable, va a poder rendir mejor. Y como tú nos hablabas anteriormente, también las relaciones interpersonales, la interacción, pues se ve ampliamente beneficiada. Creo que sería importante que las personas que están observando lo vean más como una actividad que les va a llevar muchos beneficios antes que verlo así como entre comillas un descanso ocioso o que están perdiendo el tiempo, ese tipo de cosas. O sea, mira, lo que nosotros tenemos mal llevado o no somos acostumbrados a la medicina preventiva. Nosotros ya vamos al médico cuando en realidad ya tenemos algún problema o cuando ya nos sentimos mal. O sea, nunca hacemos nada por prevenir. Las lesiones musculoesqueléticas se pueden prevenir si es que tú realizas ejercicio. Lo normal que debe hacer cualquier persona es realizar ejercicio sin que nadie te lo recomiende. O sea, por ejemplo, podemos llevar una caminata de 30 minutos. Algunas personas dicen, pero si yo ya camino para ir a mi trabajo.
eso no es determinado como ejercicio. El ejercicio es irte a un parque y caminar o trotar durante 30 minutos. Tiene que ser siempre sobre una superficie plana sin forzarnos, ¿no? Si no somos deportistas. Entonces, esta mentalidad es la que nosotros debemos cambiar. Nosotros tenemos que llevar una medicina preventiva. Dentro de la fisioterapia, nosotros tratamos de prevenir todas estas lesiones por medio de ejercicios, porque no se van a curar, sino que se van a aliviar el dolor, porque ya son patrones instaurados o instauradas por no manejar una correcta prevención. Dentro de lo que son las empresas, creo que es muy importante que el trabajador sepa cómo se puede cuidar para no desarrollar lesiones. Nosotros vemos muy normalmente que en las empresas, cuando se trata de hacer esfuerzos o sobrecargas, los trabajadores desarrollan mucho lo que son las lumbalgias, las hernias discales, porque no ha habido una adecuada medicina preventiva dentro de este tipo de trabajo. Entonces es muy importante el hecho de que cada una de las personas sepa cómo cuidarse, a pesar de que dentro de tu trabajo o tu empresa no te obliguen o no te hagan como un requisito el hecho de que tú tienes que hacer eso para estar bien. O sea, yo creo que ya va desde cada uno de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, Daisy. La verdad es que, como también estamos en estos tiempos de cuarentena, la recomendación excelente es salir al parque, pero que lo hagan luego de la cuarentena. No, luego de la cuarentena. Perfecto. Bueno, Ahorita solo pueden hacer las pausas activas en la casa, que eso les va a ayudar bastante, porque me imagino que pasamos, porque también paso frente a un computador, entonces tenemos que cuidarnos, no por el hecho de que estamos en la casa y estamos trabajando en otro lado, vamos a dejar de pensar en nosotros y en nuestra salud. perfecto. Muchísimas gracias, Daisy. A continuación, igual cuando esté ya, bueno, ya esté el video al aire, pues me imagino que si existen personas que pueden contactarse contigo, lo harán y espero que igual los sepas orientar como muchas gracias, Daisy. Claro, con mucho gusto. Gracias, Julio. Te agradezco bastante y pues bueno, este espacio queda abierto. Ojalá que se puedan dar más oportunidades para seguir tocando algunos temas que son de importancia para la comunidad trabajadora y bueno, para todos. Gracias, Daisy. Una excelente noche. Que estés muy bien. Gracias, igual tú. Chao.